que tengo en mis manos fue escrito originalmente hace casi 2000 años. La edición que tengo yo es del año 1922, o sea, tiene casi 100 años este librito. Seguramente para coleccionistas y para gente que le guste las antigüedades le gustaría tenerlo. Pone aquí incluso el precio, 10 céntimos, pero no 10 céntimos de euro, evidentemente, sino que son 10 céntimos de peseta, lo que costaba este librito. Os voy a resumir, a lo mejor muchos de vosotros lo habéis leído y puede ser que algunos de vosotros no lo hayáis leído nunca. Yo lo voy a resumir en breves momentos. Lo primero que nos encontramos nada más al abrir el librito, resulta que es una genealogía, es decir, una lista de nombres que aparece ahí. Es muy importante esa lista de nombres porque significa que la persona que es protagonista de este librito tiene derechos para ocupar la alta posición a la que ha sido llamado. Es muy importante esto. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de familias reales, solamente aquellos que tienen ese linaje, es decir, esa sangre azul, como se llama, entonces pueden acceder a esa dignidad. El resto de los demás mortales estamos excluidos de poder pertenecer a tan alto linaje. Pues bien, aquí esta lista genealógica, esta lista de nombres, demuestra que este personaje protagonista de este librito tiene derechos absolutos para ocupar esa alta función a la que ha sido llamado. Luego pasamos otra página y entonces nos sale la historia que acaban los niños de representar y de cantar aquí en esta tarde. Y resulta que es su nacimiento, el nacimiento de esa persona especial. Es un nacimiento único, es un nacimiento como no ha habido otro nacimiento en la historia de la humanidad, porque si bien es verdad que ha habido nacimientos que han venido por medios milagrosos y sobrenaturales, han acontecido a personas que no podían tener hijos y de una manera extraordinaria Dios hizo posible que pudieran tenerlos. Sin embargo, lo que aquí ocurrió rompió todos los moldes, porque fue un nacimiento que ocurrió sin concurso de varón, sin que una pareja entonces interviniera, sino que solamente a través de la mujer, de una mujer nada más, que sería la madre, entonces de esta persona ese nacimiento ocurrió. Es decir, que estamos ante un nacimiento que podemos calificar de extraordinario. Luego seguimos pasando las hojas del librito y entonces resulta que cuando este personaje que ya ha nacido y se hace adulto es sometido a prueba, es decir, es sometido a tentaciones, es sometido a unas presiones muy fuertes. Una de las cosas que estamos viendo en nuestros días en España y también en otros países es algo triste, y es ver que aquellos que están en posiciones de poder han caído en la corrupción. Hay demasiadas tentaciones a veces en algunas de esas posiciones. El poder, la facilidad de manejar y de conseguir dinero es una fuerza muy potente que puede arrastrar incluso al más íntegro a la corrupción. Pues bien, aquí estamos ante alguien que va a demostrar que ante todas las presiones y todas las tentaciones y todas las seducciones que podamos imaginar, se mantuvo íntegro y nunca perdió su dignidad y nunca cedió ante todas esas presiones. Es decir, que estamos ante alguien que superó la prueba a la que fue sometido. Luego, cuando seguimos pasando las páginas de este librito, descubrimos las sublimes enseñanzas que él enseñó. Hay ahí unos cuantos capítulos que se llaman el Sermón del Monte. Ese Sermón del Monte es un pasaje en el que no solo los cristianos, sino incluso aquellos que no son cristianos, y hasta gente que no creen en Dios, que son ateos, tienen que reconocer honestamente que ese tipo de enseñanzas es de un nivel ético, de un nivel moral tan elevado,
que si la humanidad viviera de acuerdo a esas enseñanzas, este mundo, esta tierra, se convertiría en un paraíso. Es decir, nadie ha enseñado cosas tan elevadas y tan sublimes como el protagonista de este librito. Luego también vemos, cuando seguimos pasando las páginas, que él no solamente enseñó cosas extraordinarias, sino que también desplegó unos poderes extraordinarios. Es decir, él no solamente tenía palabra, tenía capacidad y facultad, don de palabra, sino que también tenía poderes para hacer cosas sobrenaturales. De esa forma, él venció todas las fuerzas hostiles y enemigas que podamos imaginar. La enfermedad, él sanó a leprosos, él curó a ciegos, él sanó a cojos. No solamente la enfermedad, sino que también los poderes demoníacos, los poderes de tinieblas y diabólicos, él también los sometió y los sujetó. E incluso el poder más fuerte de todos, que es la muerte, porque él levantó a muertos de la tumba. Seguimos pasando por las páginas del librito, y aunque esta persona era un ser humano normal y corriente, cuando lo mirabas, cuando lo veías, y no había nada extraordinario aparentemente en él, sin embargo hay un instante en el que en la cima de un monte él manifestó su gloria, manifestó toda su majestad, todo su brillo, toda su exaltación, que estaban, por así decirlo, velada y escondida detrás de su humanidad. Así que en esta persona hay mucho más que solamente un hombre especial. Hay una gloria que es divina. Seguimos pasando las páginas del librito y resulta que nos encontramos con que este que ha enseñado estas cosas tan sublimes, que ha desplegado ese poder tan formidable, que ha mostrado esa gloria que es divina, al mismo tiempo manifiesta una humildad que es accesible totalmente a cualquiera que quiera acercarse a él. Una de las cosas que vemos en los grandes personajes militares de la humanidad es que cuando han sido retratados en cuadros por grandes pintores, han sido descritos en lomos de corceles briosos, de caballos blancos impresionantes. Así, por ejemplo, es como se ha pintado a un Alejandro Magno o a un Carlos V. Son esos grandes generales, a un Napoleón, por ejemplo. Sin embargo, cuando miramos en las páginas de este librito la entrada que él hace en la capital, en Jerusalén, resulta que no la hace a lomos de un gran caballo, orgulloso, jactancioso, sino que viene a lomos de un sencillo asno, para que esté accesible y al alcance de cualquiera que le quiera seguir. Es su humildad, su mansedumbre, por la cual él es cercano a todos nosotros. Pero cuando miramos y seguimos avanzando en las páginas de este librito, descubrimos una cosa que es sorprendente, porque ¿quién no querría estar con él? ¿Quién no querría que él fuera el gobernante y el rey, no solamente de una nación, sino de todas las naciones? Pero leemos en las páginas de este librito que hay una conspiración contra él. Hay una trama, hay una conjura para tratar de destruirlo. Y decimos, ¿cómo puede ser que alguien tan magnífico, tan extraordinario, tan bueno y tan justo despierte este rechazo tan absoluto? Y aquí descubrimos una triste realidad que los seres humanos todos arrastramos. Es que hay dentro de nosotros un problema personal y colectivo
que se llama pecado. Y esa es entonces la razón por la que no queremos que éste reine sobre nosotros. De ahí viene el rechazo, de ahí viene la conspiración para quitarlo de en medio y para matarlo. Y efectivamente, cuando seguimos leyendo en las páginas de este librito, vemos que este personaje tan magnífico muere, y muere de la manera más baja y vil que podamos imaginar, porque muere como un ajusticiado, muere como alguien que está llevando la sentencia de condenación de los tribunales humanos. ¿Por qué muere esta persona? Si él tenía el poder para dominar la naturaleza, si él tenía el poder para vencer las enfermedades y los demonios y la muerte. Esto significa que entonces nadie le está quitando la vida, sino que él voluntariamente la está entregando y la está poniendo para que se la quiten los demás. ¿Y esto por qué? ¿Por qué razón él está experimentando la muerte? Porque hay una necesidad patente. Nuestro pecado es el obstáculo insalvable de otra manera que nos impediría entrar en su reino, ser partícipes de las bendiciones y de los beneficios de su reino. Y es por esto entonces por lo que es imprescindible, necesaria su muerte, porque su muerte es el pago por nuestros pecados. Pero cuando seguimos leyendo las páginas de este librito, vemos que esta historia no termina con la muerte, sino que termina con su triunfo, y con su triunfo total sobre la muerte, porque él se levanta de la tumba y vuelve otra vez a esta, que vino a este mundo de una manera única, naciendo de una virgen. Y también tenemos a alguien único, porque es el único que ha vuelto de la muerte para otra vez presentarse vivo físicamente ante aquellos que le habían seguido mientras estaba en esta vida. Es un triunfo el suyo total. Es la demostración de que Dios estaba respaldando todo lo que él dijo. Él no era un usurpador, él no era un engañador. Él era quien dijo ser el Hijo de Dios, hecho hombre, que vino para pagar por nuestros pecados. Este librito es el Evangelio de San Mateo. Es muy finito, se puede leer en un poco rato, nada más. Pero esta es la historia más grande que podamos imaginar. El personaje del que estamos hablando es Jesucristo. Él es ese rey anunciado, ese rey nacido, ese rey manifestado, ese rey glorioso, ese rey humilde, ese rey ajusticiado, ese rey resucitado, ese rey que volverá otra vez. ¿Sabes una cosa? Un día, todo el mundo, toda persona, todo ser humano, doblará su rodilla delante de este rey. Amén. Todos. Solamente que va a haber una diferencia entre todos los que doblen la rodilla delante de él. Va a haber una parte que dobló su rodilla en esta vida, voluntariamente, reconociéndolo como Señor y Salvador. Y va a haber otra parte que finalmente van a tener que doblar su rodilla involuntariamente delante de él en su calidad de juez,
qué terrible esa otra condición. Por eso yo te invito en esta tarde para que ahora, en este tiempo, ahora mismo, tú dobles tu rodilla, es decir, tú abras tu corazón y tu vida para recibir a este Rey, a Jesucristo, como Señor y Salvador. Y si tienes curiosidad por leer por ti mismo y comprobar si lo que he estado diciendo efectivamente es lo que dice este libro, pídemelo ahora cuando terminemos. Te lo voy a regalar, no este ejemplar, solamente tengo este, de 1922, pero tengo otros ejemplares de ediciones posteriores y dicen lo mismo que este. Así que, con toda confianza, acércate a mí y dime, yo quiero leer este libro. Antes de continuar y seguir, vamos a orar un momento. Padre amado, te damos muchas gracias por poder en esta tarde celebrar la venida de tu Hijo al mundo, la persona más grande para hacer la obra más grande de todas, nuestra salvación. Señor, en esta tarde yo te pido aquí por aquellos que no te conocen, Señor, para que sus mentes y sus corazones puedan ser alumbrados y abiertos para recibirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.